¿Qué es la historia y para qué sirve? Yo soy Historicary, acompáñenme a ver esto. La historia es una de las disciplinas que utilizamos prácticamente todos los días. Seguramente desde que estamos muy pequeños hemos escuchado esa palabra o ese concepto, pero hoy en esta primera ocasión vamos a tratar de descubrir qué es la historia y cuál es su función en nuestra vida cotidiana. Por definición, la historia es el registro de los acontecimientos del pasado, pero todas aquellas cosas que tanto las mujeres como los hombres de otros tiempos han hecho en su beneficio o han hecho que han permitido alterar los contextos en los que viven. Pensemos, por ejemplo, que antes nuestros abuelos pues vivían en un tiempo y en un lugar determinado o específico y ocurrían ciertas cosas. Pensemos que hace 100 o 200 años las personas también tenían su vida cotidiana y hacían actividades que al paso de los años se han convertido en historia. No importa en qué momento nos ubiquemos, siempre va a estar presente o siempre va a aparecer la historia. La historia como una disciplina científica aparece en la antigua Grecia. El padre de la historia se conoce como Heródoto de Halicarnaso y entonces él es el primer sujeto que nombra a esta disciplina como tal, y gracias a un libro que escribe Heródoto que se llama Los 9 libros de la historia, él registra por primera ocasión en toda la humanidad los acontecimientos que ocurrían entre Grecia y entre una pequeña comunidad militar que tenía unos problemas. Entonces básicamente era Grecia, Esparta contra los persas, ¿no? Entonces Heródoto escribe todas estas historias, registra cuál es el día a día, hace una especie de bitácora, hace algunos señalamientos, proporciona información muy valiosa y entonces digamos que ese es el primer libro de la historia. Entonces, la historia nace como esta disciplina que va a registrar todos los acontecimientos del pasado. Pero ustedes no tienen que decir, qué flojera, o nos tenemos que aprender muchas cosas, o muchas fechas, o muchos nombres. No, la historia no funciona así. La historia funciona de una manera muy práctica. Por ejemplo, si tú estás escuchando que yo te estoy diciendo que la historia registra acontecimientos del pasado, vamos a traducirlo a un plano que tú y que yo podamos entender fácilmente. Por ejemplo, cada vez que tú quieras celebrar tu cumpleaños es hacer una conmemoración histórica porque pues tú ya naciste hace varios años en el pasado, ¿de acuerdo? Pero regresamos ese día, a la alegría de ese día, y entonces la traemos al presente para festejarte. ¿Dónde más se ve manifestado esto de la historia en nuestra vida cotidiana? Pues incluso cada vez que nosotros tenemos una conmemoración del calendario cívico. Por ejemplo, este año en nuestro país, en México, se celebran varias fechas importantes. Por ejemplo, hace un par de semanas, en agosto de 2021, pues se celebró los 500 años, el quinto centenario de la caída de Tenochtitlan frente a los españoles. ¿Eso qué significa? Pues no estamos hablando de que nuevamente llegaron los españoles a conquistarnos, pero sí es un episodio que marcó todo el futuro de lo que actualmente conocemos como México. Entonces es una conmemoración histórica. Pensemos, por ejemplo, lo que va a ocurrir dentro de unas semanas con las conmemoraciones del inicio de la independencia, y también en este 2021 en nuestro país estaremos celebrando, estaremos recordando el bicentenario de la consumación de la independencia. ¿Eso qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir tener puentes, tener fiestas, tener celebraciones, tener reuniones familiares o con amigos, escuchar otro tipo de música, y entonces la historia siempre va a estar al servicio de quienes la ocupamos en el presente. Muchas veces, por ejemplo, nosotros, así como por costumbre o por tradición, cuando estamos en otros grados escolares, cada vez que nos dicen historia, qué flojera, y pensamos que pues, una lectura interminable de cosas, pero pues vamos a tratar de que esto sea práctico y que sea pues muy interesante para nosotros. Antes de pasar a otros temas, sí tenemos que definir cómo es que funciona la historia. La historia funciona con toda una metodología, porque al igual que las matemáticas, que la física, que la química, que la biología, también la historia es una ciencia, y esta ciencia también tiene un método científico. Entonces la historia observa, la historia investiga, la historia analiza, procesa información, realiza hipótesis o realiza algunas deducciones para posteriormente contrastar las evidencias que tenemos y poder tener una conclusión final. Es decir, nos tiene que quedar claro que la historia es una realidad y que la historia está presente
en nuestro presente. ¿En qué momento se hace la historia? Tal vez esto es un poco contradictorio, pero lo voy a explicar pues con el mayor detenimiento posible. La historia, a pesar de que ya ocurrió en el pasado, siempre la vamos a hacer desde el presente, porque yo hoy, desde donde me encuentro, voy a voltear hacia el pasado a ver qué fue lo que ocurrió para poderlo analizar. No crean ustedes que porque ya la historia ocurrió o porque ya los hombres y las mujeres del pasado ya realizaron determinadas acciones o llevaron a cabo diversos tipos de actividades o de tareas o de procedimientos o de revoluciones o de manifestaciones, significa que así ocurrieron y ya son inamovibles. No, al contrario, conforme pasan los años se van revelando nuevos datos, se va revelando nueva información y la historia siempre está en constante movimiento. Voy a poner un ejemplo que hoy en nuestro país está ocurriendo. Como todos ustedes saben, en el Estado de México se está construyendo un aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. En ese sitio, cuando se empezaron a hacer excavaciones, se encontraron restos fósiles de mamuts, ¿de acuerdo? Entonces, estos restos fósiles, estos huesos, estos hallazgos paleontológicos, pues nos van a permitir a quienes hacemos historia, pues encontrar nueva información o encontrar nuevas evidencias o encontrar nuevas respuestas a preguntas que siempre han estado ahí guardadas para ser respondidas. Es decir, la historia siempre está en constante evolución. Por ejemplo, yo soy historiador. Yo les puedo decir que la historia siempre se reescribe. Siempre aparece un diario, siempre aparece una nota en el periódico, siempre aparece una crónica, aparece una película, un documental, una canción, aparece un testimonio, un relato, y entonces siempre la historia va a estar reescribiéndose constantemente, y esto nos permite tener datos actualizados y nos permite aportar nuevo conocimiento a todo lo que es la disciplina de las ciencias sociales. Ahora bien, ¿de dónde obtenemos información los historiadores? Básicamente, cualquier tipo de sitio, de lugar o de referencia a la que nosotros de forma confiable podamos acceder se llama fuente histórica o fuente del conocimiento. Básicamente hay dos, las fuentes primarias y las secundarias. Una fuente primaria es todo aquello que estuvo en contacto directo con el acontecimiento, con el personaje, con los actores. ¿De acuerdo? Y dentro de las fuentes primarias hay dos divisiones, las directas y las indirectas. Voy a empezar a poner ejemplos. Vamos a suponer que yo les digo, miren, Miguel Hidalgo, ¿ok? Miguel Hidalgo escribió un diario donde él básicamente dejó testimonio de todo el proceso de la independencia, ¿ok? Ese diario, ese escrito de pluma y letra de Miguel Hidalgo es una fuente directa. ¿Por qué? Porque se hizo en el momento, se hizo en el lugar, se hizo en el espacio y sobre todo porque es el personaje quien dejó testimonio de ello. Una fuente indirecta tal vez, por ejemplo, sea la ropa que utilizaba, la casa en donde vivía, puede ser, por ejemplo, la ciudad en la que él vivía o en la que él convivía con las personas, que también se puede leer. ¿De acuerdo? Un edificio también tiene una lectura, también tiene lectura, por ejemplo, el paisaje, tiene lectura la geografía, porque cuando analizamos un acontecimiento histórico, todos los valores o toda la información es muy valiosa en términos de que pues, nos puede dar mucha más información y entonces la reconstrucción puede ser mucho mayor. Imagínense que lo que hacemos los historiadores es hacer o construir un gran rompecabezas. Todas las piezas están regadas por distintos sitios y entonces lo que hacemos los historiadores es tomar un espacio, hacemos un corte en el tiempo y entonces vemos cómo podemos reconstruir ese acontecimiento para poderlo leer con los ojos del presente. Entonces a eso me refiero con fuentes primarias, ya sea directas o indirectas. Y también existen las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son todas aquellas que no necesariamente estuvieron en ese momento y en ese espacio en particular, pero que al cabo de los años han aparecido y que hablan de ese acontecimiento. Por ejemplo, los relatos de las personas que vivieron en la independencia, pero que fueron escritos 50 años después. Es decir, no los escribieron luego, o en ese momento, o en ese contexto, sino que mucho tiempo después
en sus memorias antes de morir pues dejaron algún testimonio, dejaron alguna crónica o dejaron alguna anécdota. En ese sentido, por ejemplo, en las fuentes secundarias podemos ver algunos libros, algunas notas de periódico, algunos documentales, películas e incluso la música. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier tipo de lugar del cual un historiador pueda obtener información, pues es lo que nosotros denominamos como fuentes y es muy valioso para poder reconstruir la historia. Para finalizar, debemos tener en cuenta muchas cosas para poder entender o para dejar en claro los temas que vienen en el futuro. La historia es una disciplina que nos ayuda día con día. ¿De acuerdo? Es una historia, es una disciplina, es una ciencia que está presente, aunque lo queramos o no, en cada actividad que nosotros realicemos. Vamos a un edificio de gobierno a hacer algún trámite, ese edificio tiene historia. Vamos a un parque o un espacio público, una plaza, un jardín, ese sitio tiene historia. Cruzamos por la calle, ese sitio tiene historia. Vamos a nuestras vacaciones y subimos una pirámide, llegamos a una ciudad colonial, nos metemos a un restaurante cuyo edificio es muy antiguo. Todos esos espacios tienen historias y esas historias pues son de hombres y mujeres que en un momento pues coincidieron en la vida y entonces desarrollaron sus actividades y hoy en día ya en nuestro presente pues podemos hacer una mirada o regresar nuestra vista hacia el pasado para ver cómo era que vivían, que convivían, que se educaban, que hablaban, que aprendían o incluso, por ejemplo, cómo era que se organizaban socialmente, ¿no? Entonces la historia es una disciplina que está muy presente en nuestros días. Hay un historiador británico que se llama Edward Card. Edward Card tiene un libro en el que él dice, y es una definición que en mí en lo personal me gusta mucho, que la historia es un diálogo constante entre el pasado y entre el presente. Porque si nosotros desde nuestra actualidad volteamos al pasado y vemos, por ejemplo, qué es lo que ocurrió, podemos entender nuestro presente. ¿De acuerdo? Hoy en día, por ejemplo, nuestras comunidades, nuestra ciudad, nuestros países están con procesos muy cambiantes. Están apareciendo las exigencias de nuevos derechos, están apareciendo nuevos grupos, están apareciendo nuevos conceptos, pero ¿cómo podemos saber de dónde viene todo ese proceso? ¿Cuál ha sido su evolución? Pues volteando hacia el pasado. Entonces, en ese sentido, la historia sí es un diálogo permanente y constante entre el pasado y entre el presente. Y también hay otra definición muy clásica también de un historiador, Marc Bloch. Es un historiador francés que se ubica en los primeros años del siglo XX. Es un historiador al que le tocó vivir, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, incluso pues murió en un campo de concentración. Y entonces él tiene un libro pequeñito que se llama Apología para la Historia. En ese libro Marc Bloch dice que la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo, pero no entendamos hombres como únicamente el género masculino, sino como humanidad. ¿De acuerdo? Entonces, la historia de los seres humanos al paso de los años, es decir, la huella que vamos dejando tras nuestro y que va siendo un legado de generación en generación. Es decir, nosotros vamos creciendo, a nuestros hijos les va a tocar en algún momento escuchar nuestras historias y nuestras anécdotas, a su vez a nuestros nietos les va a tocar y así sucesivamente. Entonces, ese es el registro de la historia al paso del tiempo, ¿no? Por último, ¿de dónde obtenemos información los historiadores? Prácticamente cualquier sitio, de una entrevista a una persona mayor, de un edificio público, del paisaje, de la geografía, los recursos naturales, ya sea vegetales o animales de una comunidad determinada, incluso hasta del clima se puede hacer historia. Hoy en día prácticamente se puede hacer historia de todo, incluso por ejemplo les platico, está como muy de moda de hace unos 12 o 13 años a la fecha hacer historia de la vida privada, es decir, qué cocinaba la gente, qué comía la gente, cómo iba al baño, cuáles eran por ejemplo, sus hábitos de limpieza, si se lavaban los dientes, cuántas veces se bañaba al día. Entonces vean ustedes cosas tan sencillas como la cotidianidad o el día a día de nuestra casa, también puede ser estudiado por los historiadores. ¿Y para qué? Para entender el contexto de las sociedades, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve la historia y cómo se relaciona con nuestra vida cotidiana? Espero que puedan responder esa pregunta y hasta la próxima.